¿Cambió la percepción de las encuestas? Sí, efectivamente, en eso sí. Nosotros hace poco hicimos un estudio sobre FMI, impacto del anuncio, y una de las cosas que preguntamos es a quién atribuyen la responsabilidad de la crisis. Y el 56% se lo atribuye al gobierno nacional, solo el 12% a la oposición, un 10% a esa fórmula que es la herencia, la pesada herencia, y el resto no sabe. Pero claramente se señala al gobierno como principal responsable. ¿Qué población midieron ustedes? ¿Cuánta gente midieron? Fue un estudio de más o menos 1.100 casos a nivel nacional. Puede ser. Sí. ¿Y qué más te da significativamente, digo? Bueno, a ver, yo creo que uno de los datos ahí más fuertes tienen que ver un poco con la caída o el desplome de la imagen del presidente, por un lado, y por otro lado, la crisis de confianza. No está por debajo de 30 puntos. Nosotros lo tenemos en 29.7. Todavía el porcentaje de población que todavía sigue confiando en que el gobierno pueda timonear bien la situación. Pablito, espera, ¿qué querés? ¿Tenés frío, Mariana? Sí. Sí. Yo también. ¿Se podrá apagar el aire? Prendan en el loquero si quieren, porque hay 20 grados, muchachos, acá. Siempre lo mismo, 16 grados con aire acondicionado. Vamos a morir acá. Pablito, ¿qué estás midiendo? Sí, nosotros estamos midiendo en provincia de Buenos Aires y las tendencias son similares. Digamos, cuando se habla de expectativas, nosotros hicimos una pregunta acerca de si confía en el gobierno para que resuelva la situación económica, y arriba del 52% considera que no confía, y las expectativas en los próximos meses, bueno, también alrededor del 55% piensa que su situación económica no va a mejorar, y de igual manera, digamos, hay un sector que se mantiene estable de apoyo al gobierno, que ronda entre los 28 y 32%, que tiene expectativas favorables respecto al gobierno. Tengo una pregunta sencilla. Con este marco cuentan ustedes dos, digamos. Si esto durará hasta el año que viene, ¿Macri puede ser reelecto? Mirá, ¿Va a ser reelecto o no? A ver, todo depende de cómo se arme el tablero. Con este mismo marco. A ver, a pesar de que estamos dando números muy negativos, también lo que hay que decir es que sigue siendo la fuerza, hoy la primera fuerza del país. Es cierto, le va mal, pero no es que con esta crisis hayan crecido el resto de los actores sus políticos, competidores, digamos. sus competidores. No hay. Sí, un poquito, una tendencia muy leve para Unidad Ciudadana, pero un poquitito también para lo que es el peronismo federal o PJ, digo, no sé, bueno, el peronismo local, llamémoslo. Urtubey y todo ese Pichetto. Urtubey, Massa, Pichetto, digo, todo eso va creciendo. así que bueno, digo, la democracia presupone un tablero, hay que ver qué hay enfrente. Probablemente se llegue a unas elecciones con un escenario ultrapartido, eso es lo que le convendría al gobierno, ¿no? Pero ese digamos, escenario, digo, para los dos, ¿es igual de balotaje? O sea, ¿hoy estamos sí o sí en escenario de balotaje? Mirá, en principio yo, por los números que tengo hoy, todo esto, la foto de hoy indica que lo más probable es que se llegue a un balotaje si el candidato es Mauricio Macri. ¿Se llega a un balotaje? Si el candidato es Mauricio Macri, sí. Si la candidata es Vidal. Si fuese Vidal, la cosa... El candidato es Macri, según anunciaron. Bueno, pero falta, Mauro, falta. Pero entonces, cuando el presidente dice algo, digamos, o cuando el jefe de gabinete dice algo que ratificó hace una semana eso, ¿nosotros le decimos falta o decimos, está bien lo que dijo él? ¿Qué decimos? ¿Falta? ¿No le creemos? No te entendí. Peña hace 3 días dijo Macri, Sí. Rodríguez Larreta y Vidal. Está bien, ¿Nosotros no le creemos? No, falta. Bueno, entonces no te creemos, Peña, qué sé yo. Pero falta ¿por qué? Digo, para entender. ¿Qué pasaría en un escenario con Vidal? ¿Lo midieron si Vidal fuera candidata? No, Vidal tiene una performance electoral mejor. O sea, a pesar de que también esta crisis impactó sobre su imagen, tiene una performance electoral imaginaria. Digo, pensá que es muy temprano para medir escenarios electorales. Hoy cuando me dices escenarios electorales lo haces para ver otras cosas, digamos. Vidal va a la para provincia ver de Buenos Aires. migración de votos. Vidal no puede ser candidata a presidenta, lo liquidan a Macri de por vida, no puede pasar eso. Es un Bueno, golpe tremendo. a ver, lo lógico sería que el presidente vaya por su reelección. Seguro que sí. Ahora, hoy por hoy, la foto de hoy es que, digo, a ver... ¿Y en un balotaje qué pasa? ¿Gana la oposición? Depende quién sea el candidato. Scioli. Depende quién sea el candidato. Cualquiera. No. ¿Y si no hay? No hay candidatos. Es muy difícil también plantear escenarios Por eso. escenarios electorales hoy, porque los candidatos no están planteados, sobre todo en la oposición. Bueno, es muy falta un año y complejo. medio, ¿no?
hace un tiempo había unas encuestas que decían que, bueno, que el 60% votaría a un candidato de la oposición y el 40% del oficialismo. Al no haber un candidato, eso puede dar cualquier Todavía no hay resultado. candidato, pero el Mundial falta un mes. Pregunto a un candidato, ¿Cristina está fuera de esto? Nosotros a Cristina la medimos. A Cristina la medimos. Digo, hoy por hoy representa también la segunda fuerza. Digo, el tablero se sigue organizando hoy por hoy en términos polares, ¿no? Digamos, o sea, el problema que empieza a aparecer, digo, durante la primera parte del gobierno de Macri, te diría que organizaba la aprobación o rechazo de Cristina el resto del tablero político. O sea, Cristina seguía siendo, a pesar de que Macri era el presidente, el centro del sistema solar político argentino. Esto empezó a cambiar, porque lo que vemos es que empieza a ser el organizador la aprobación o rechazo del gobierno de Macri. Entonces aparecen un montón de electores que lo que dicen es, independientemente de Cristina, es sí o no a Macri. Entonces antes de Macri cualquier cosa. Está bien, yo te pregunto otra cosa. ¿Cuánto tiene Cristina ella? Mira, el problema con Cristina es que no llega a un balotaje. O sea, no llega a un balotaje. No, a ver, no pasa un balotaje hoy por hoy. O sea, Macri, Cristina, los números que nosotros tenemos, digo, por supuesto parece, digo, mucha dispersión todavía, pero sigue siendo el escenario que más le conviene al gobierno nacional. Macri, o sea, sí. Puede llegar bien, pero no pasa el balotaje. Exactamente, o sea, Cristina es la candidata que el gobierno... Que no puede ganar. Que favorecería más al gobierno. Y de eso hecho, hoy es así. Y de hecho mueve mucho la migración de voto, digo. O sea, ¿Quién le puede ganar a Macri en un balotaje? Más por la proyección que hay ahora. A ver, lo que pasa es que falta mucho. Me haces hablar de cosas que se usan para ver el comportamiento... Para hablar de las cosas todos los días estamos nosotros, vos estás un paso adelante. Bueno, a ver, por ejemplo, una figura como Massa, de alguna manera aglutina un voto que yo llamo el voto masí, que es el voto cualquiera menos cualquiera de estos dos, ¿no? Digamos, o sea, ni Cristina ni Macri. Bueno, cualquiera, no sé. Pero Massa, eso debe haber Masí. un montón de esos. Yo los llamo los votantes ni. Ni unos ni otros. Bueno, tiene una tercera posibilidad, no está mal. ¿Ese Massa le puede ganar a Macri? Sí, en nuestras mediciones, por ejemplo, sí, funciona... En un balotaje. En situación de balotaje. El problema de Massa es que hoy por hoy no llega a una situación de balotaje, porque la segunda fuerza más importante es... No hay un escenario de primera vuelta cómodo. ¿Cómo? No hay un escenario de primera vuelta ganada para nadie. O sea, ni para el gobierno, ni para la oposición o el peronismo que elija un candidato. No, está demasiado fragmentado hoy por hoy. Está demasiado fragmentado y además la verdad que lo que también está pasando es que, digo, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, no tanto en encuestas, sino en mediciones de corte cualitativo, ¿no? Cuando trabajamos con grupos focales, es que hay como hoy te diría, está... Todavía, a ver, hay mucho enojo y mucha antipolítica. No te diría bestial, no es la lógica del que se vayan todos. O sea, no quiero presentar un panorama dramático en ese sentido porque no es tan duro, creo que tenemos la experiencia de ese momento y hace que eso no sea tan duro. Pero sí hay una cosa bastante fuerte de bueno, no, la política... horror, lo que complica nuestra vida. La política es estúpido, claro. Decime una cosa, ¿hay algún tapado que vos veas que puede ser dentro de un año y medio? A ver, hay figuras políticas que hoy están de alguna manera en el candelero, suenan los nombres y todavía tienen niveles de desconocimiento relativamente altos, como por ejemplo Urtubey, que son figuras que... Pero eso no es tapado, él viene como gobernador. Bueno, por eso están en el candelero. Tapado como apareció Kirchner un día. Y lo que pasa es que, a ver, si son figuras tapadas, no forman parte de la opinión pública, entonces no son... Si a Kirchner no lo conocía nadie, eso estoy diciendo. Sí, bueno. Nos enteramos ahí cuando ganó. Está bien, pero tenía un activo, que era un espacio político, tenía el respaldo de Duhalde, digo, no es que es un tapado que aparece de la nada, no es que cayó del cielo, porque sí, era un gobernador. Digo, tenías un montón de elementos que hacían de la figura de Kirchner en ese momento. Entonces tapado no hay, eso es lo que está diciendo. No. Vos sabés que es interesante esto que me preguntás porque es algo que, digo, en los grupos focales aparece mucho que es, ¿y no aparecerá alguien? O sea, alguien es ese. La pregunta no aparecerá, y no, la verdad que no Estamos parece del esperando cielo. el Mesías. O sea, claro, sí. Decime una cosa, de Daniel espera el Mesías. ¿Kirchnerista hay alguno ahí que pinte mejor que otro? Que diga, bueno, kirchnerista tiene que ser este hoy. Mira, lo que aparece es, digo, Axel Kicillof, suena mucho, sobre todo, por ejemplo, en los grupos de jóvenes, en la espontánea, cuando trabajás en profundidad. Es una figura que gusta,
El problema que tiene es que, digo, la franja, digo, a ver, gusta entre el electorado propio del mundo kirchnerista. El problema es qué pasa cuando lo tirás en un grupo de gente que podría estar cercana al mundo, o sea, a ver, que es opositor al gobierno nacional, pero que no termina de ser convencida por el kirchnerismo. Bueno, en esos casos, uno de los problemas que tiene Kicillof, que performa muy bien dentro de su propio entorno, es que tiene demasiado ADN, es como un paladar negro, ¿no? Digamos, del mundo acá. Pero digo, amplio la pregunta, ¿hay algún candidato que haya sido funcionario del gobierno de Cristina que hoy pueda captar votos que no sea de la propia militancia? ¿En quién estás pensando? En un Rossi, no sé, lo están promocionando tanto que es verdad. Rossi. Bueno, Rossi lo tiramos en alguna ocasión ¿Y cómo le fue? en grupos focales. Tiene un problema hoy todavía de desconocimiento fuerte. ¿Sí? ¿No lo conoces a Rossi? Tiene un problema de desconocimiento a nivel nacional. No. Por ejemplo, a ver, pensá que ahí nosotros, te cuento también un poco, son impresiones de lo que es grupo focal. Cuando laburás con grupos focales lo que ves es qué actores tienen también profundidad de imagen o son conocidos o mostrás una foto y los pueden reconocer. Rossi es una figura que por ahí ubican la cara pero no ubican el nombre, les decís el nombre y te dicen, ah, sí, pero no pueden asociar. Digo, no terminan de... No saben bien quién es. No hay Bueno, digo, no es todavía un candidato. Te tiro quién va a ser. Y vos ahora decime la verdad, ¿viste? No son preguntas tan vagas como hace Mariana. No. Te tiro quién va a ser. Felipe, no Luis Andrini. Felipe Solá. Sí. ¿Lo pidieron? Es un candidato sin partido y sin plata, pero es el que nuclea a todos. No, ¿cómo sin partido? Mira, Felipe es una figura interesante, pero tiene una performance dispar en el interior que en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano, ¿cómo? En el conurbano tiene una profundidad de imagen un poco más fuerte. El gobernador 2 veces. Fue, por supuesto. Se lo señala un poco como vinculado, digo, a ver, tiene esta cosa, esto vos decís, gobernó 2 veces, está un poco asociado al pasado. Bueno. En el interior en el interior del país performa muchísimo mejor que en la provincia, curiosamente. Lo que pasa es que la gente lo recuerda como un tipo muy honesto. Y no sé si eso en una encuesta la gente sabe, se acuerda. Bueno, nunca le cuestionaron nada. No, ¿Sirve o no sirve eso? Ser honesto. ¿La honestidad? El honestismo. Es un la valor. honestidad. Claro, es un valor. Es un valor, pero vos fíjate que la corrupción por lo general es algo que se empieza a poner por lo general en cuestión cuando hay malestar económico. En las épocas de bonanza, por lo general, la corrupción no aparece como un problema social. Pero, Pablito, ¿vos andás por ahí o no? Sí, más o menos. No, en términos del marco, me parece que hay que entender que en este marco hay casi alrededor de 20% de indecisos, de personas que tienen un desencanto. Yo diría que tienen un desencanto más con el gobierno. Esto se ve sobre todo... ¿En qué sentido? ¿En qué materia? ¿Económica, básicamente? Sí, sobre todo la economía en términos decide económicos. todo, ¿no? La economía decide todo. Sí, la economía es muy importante a la hora No, sobre pero todo más en este momento, digo, de la decide todo, ¿no? calificación, tanto en gestión como en imagen. Nosotros lo vemos que hay un deterioro muy fuerte de aquellas personas que evaluaban como regular al gobierno y hoy califican como mala y muy mala. Mala y muy mala. Sí, mala y muy ¿A partir mala. de qué? ¿Del tarifazo o no? Nosotros vemos una caída muy fuerte desde diciembre del año pasado con la reforma previsional. Ah, bueno. Ahí empezaron las cosas, claro. Y el mes pasado una segunda caída fuerte que afecta a Macri, pero también a Vidal. ¿Sí? Vidal está mejor que Macri, eso es así, en tanto imagen y calificación de gestión, pero la política nacional del gobierno afecta a la gestión y a la imagen de la gobernadora. ¿Influyó mucho? ¿Fue decisivo o no? Mira, nosotros lo que vimos es, digo, coincidimos con los números de Pablo, en diciembre empezó una caída, pero fue una caída por goteo, te diría, hasta abril-mayo. ¿Jubilados primero? Jubilados, previsional, después estuvo el episodio Triaca, después estuvo el episodio, no sé, Aranguren diciendo no tengo confianza en el gobierno. Digo, hubo una seguidilla de cosas. Y con tarifazos hubo una caída abrupta de más o menos 5 puntos y con FMI 3 puntos adicionales.
Con lo cual nosotros hoy lo tenemos alrededor de los 35, un poquito menos, de imagen positiva, la gestión del gobierno, y la imagen del presidente un poco más arriba. ¿En serio que la nota de Tenema, diciéndole a Aranguren porque no tenía la plata, le afectó tanto? No, a ver, yo te estoy contando episodios, hasta ahí fue todo. Episodio muy puntual, fueron distintos episodios que, nada, dan cuenta un poco de las distintas cosas que fueron pasando, y que, por eso te decía, de diciembre a abril, la pérdida era de 1 punto por mes. No, te voy a decir después... por qué te pregunté eso. Porque sí. uno subestima mucho a la gente. Uno cree que eso es puramente periodístico. Si mira lo preguntó Tenema, mañana paso. No. Ya pasó, no pasó ni eso, ni la reforma previsional, ni el tarifazo, no pasó nada. Le estaba preguntando justo cuando estaban subiendo Lo las periodístico tarifas, ¿no? fuerte influye mucho más que antes. Sí. ¿Da impresión o no? Sí, a ver, cuando, por ejemplo, cuando preguntás en términos espontáneos, o sea, en grupos, la reforma previsional tiene una fuerza, la reforma previsional, el tarifazo, tiene una fuerza que no tienen los otros hechos. Le pegó mucho al gobierno ahí, ¿eh? Mucho. La reforma previsional pegó fenomenalmente. Y tarifazos, te digo que es hoy el tema No, que... estoy seguro ahí, es un macanazo de Macri y Aranguren que no entiendo.